monte Calvario murió Jesús, para la gloria de Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Amada iglesia, muy buenos días. Dios les bendiga en este día de gloria, de resurrección. Bendito sea el Señor. Reciban el cordial saludo siempre de su servidor y siervo de Jesucristo, por la gracia de Dios, nada más. Bendito sea el Señor. El tema para esta mañana es: vana es la fe, vana la esperanza, si Cristo no hubiese resucitado. Veamos qué dicen las Escrituras, qué dice la palabra de Dios, para saber exactamente la verdad acerca de la resurrección de Jesucristo y de sus discípulos que hemos creído en Él. En Lucas 24, del 1 al 12, dice la palabra del Señor: el primer día de la semana, en Lucas 24, 1, del 1 al 12, dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removido la piedra del sepulcro.
y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a la tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Los ángeles les preguntaron a aquellas mujeres: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os he hablado cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a los demás. Y era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacob, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecía que estuviesen locas las palabras de ellas, y no las creían. Era una locura. Pero levantándose Pedro, corriendo al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Resucitó Jesucristo. Bendito sea el Señor. Gloria sea su nombre. Sus discípulos comprobaron entonces que en verdad Cristo había resucitado. Más tarde el apóstol Pablo habla de la resurrección de los muertos y de la resurrección de Jesucristo. Tenemos en 1 Corintios capítulo 15, a partir del 1, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vanos. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Todo estaba escrito, casi en toda la Biblia está la profecía de Jesucristo. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya murieron. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y al último, dice, de todos como a un abortivo me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. Es decir, pues él conoció, supo de que sus discípulos le habían contado que en verdad había resucitado Jesucristo. Y después, como Pablo iba persiguiendo a la iglesia, persiguiendo a Jesús, se le apareció y fue Jesucristo mismo quien le hizo un llamamiento para que sea apóstol de él. Por eso dice, y al último me apareció a mí como si fuera un abortivo. ¿Qué es un abortivo? Un niño que nace prematuramente, antes de tiempo, ¿no? El más pequeño de todos se considera él, el apóstol Pablo. Bendito sea el Señor. Luego dice, siguiendo las Escrituras, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles y que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, dice, miren ustedes. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy.
y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Que pudiéramos decir también nosotros, solo por su gracia somos lo que somos unos hijos de Dios, solo por su gracia. Y lo que Dios quiere es trabajar en nosotros, con nosotros. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y qué pena que esto no es reciente, sino es desde miles de años, de que niegan la resurrección de Jesucristo hasta el día de hoy. Pero el apóstol Pablo, miren lo que afirma: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. En vano pasando el tiempo predicando y creyendo pues que Jesucristo resucitó y todo. Vana la fe también, dice. Y somos malos y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Qué triste, qué lamentable, ¿verdad? Dice: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, es decir, los más miserables. Por eso es que se burla mucha gente, los incrédulos, que no creen ni que vino Jesús, o no creen ni en Dios, peor que haya resucitado. Y cuando nosotros les hablamos que Cristo vive y que un día viene para llevar a su iglesia, se mojan, se ríen, ¿no es cierto? Estos pobres creyendo cosas que ni han visto ni nada de eso, ¿no es cierto? Porque la gente quiere ver para creer, como Tomás. Entonces, sigue el apóstol Pablo hablando en estas escrituras. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron de gana, pues creyendo y después diciendo que cuando Cristo, ya una vez que uno muere, le va a resucitar y que vamos a estar con Cristo en el cielo. Perecieron, dice, falsas esperanzas. Pero mire lo que dice aquí: y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, dignos de lástima, dignos los más miserables. Es decir, pues que pobrecitos de estos, esperando que Dios les va a venir a llevar. Pero el verso 20, mire lo que dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos murieron, también en Cristo todos seremos vivificados. Por un hombre, o sea, por Adán entró el pecado, la muerte, la destrucción, la enfermedad, todo entró por él. Pero como Cristo vino y pagó el precio de nuestro pecado, pues ahora vino la sanidad, el perdón de los pecados y la salvación de nuestras almas. Aleluya, bendito sea el Señor. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, porque por cuanto Él murió, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por otro hombre que es Jesucristo.
por un hombre que es Jesucristo, la resurrección, entró la resurrección de los muertos. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. Cristo es el primero que resucitó para no morir nunca. Aunque Cristo resucitó a algunas personas cuando estuvo aquí en la tierra, pero volvieron a morir. Cristo es la resurrección y la vida. Bendito sea el Señor. Luego el fin, cuando entregue el reino al Padre, a nuestro Dios, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Todos los que rechazan a Cristo se hacen enemigos de Dios y estarán esperando el juicio de Dios y la ira de Dios. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Otro de los enemigos que hemos tenido, ¿no? La muerte. Pero quienes hemos recibido a Cristo, hemos creído. Dice que el que cree en mí, dice Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Bendito sea el Señor. Y seguimos con esta preciosa lectura. Si como hombre, dice el apóstol Pablo, batallé en Efeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Eso es lo que dice la gente, ¿verdad? Todos los que no creen en el Señor. Y dicen, una chulla vida nomás tenemos, así que aprovechar, yéndonos por acá a fiestas, bacanadas, en vicios, en tanta cosa. Y comamos y bebamos, porque mañana moriremos y se acabó todo. Eso es lo que creen. Pero ahí comienza todo, el juicio de Dios. Dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pero dirán algunos, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Y cómo? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Es decir, nos pone una pequeña ilustración. Cuando nosotros vamos a sembrar un maíz o frijol o habas, ¿qué es lo que sale? ¿El mismo maíz, el mismo frijol? No, muere. Y de ahí nace un nuevo cuerpo. Bendito sea el Señor. Así de sencillito. Nosotros tenemos que morir, porque esta sangre y este cuerpo, esta carne, no heredará el reino de Dios, porque es pecado, pecaminoso. Dios nos dará un nuevo cuerpo, bendito sea el Señor. Y el apóstol Pablo dice también, pero esto digo, hermanos, de la carne y la sangre, que no puedes heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará el reino de Dios. He aquí, os digo, un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No todos moriremos, sino que todos seremos transformados. Unos ya murieron, se nos adelantaron, pero si es que Cristo viene este momento, seremos transformados, dice. Ya estoy por libro de 1 Corintios, capítulo 15, 51, 52. Y en un momento, y en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seréis, y vosotros seréis transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Qué quiere decir sorbida? Dice, devorada, la muerte será devorada, deshecha, destruida por el triunfo y la victoria que Cristo obtuvo en la cruz.
al derrotar al pecado y a la muerte. ¡Qué hermoso! Y entonces dirán, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Es decir, ni la muerte nos podrá separar del amor de Cristo, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sea dada a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Él viene la victoria, mis amados hermanos, para tener una vida victoriosa en medio de un mundo tan hostil, tan corrupto, pero tenemos que ser preservados por la santidad, por el llamamiento de Jesucristo. Así que, hermanos, este es el ánimo que Dios nos da en este día. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano el salir a predicar, el repartir unos tratados, mensajes, el hacer el bien a las personas. No es en vano, no es un trabajo en vano, mis amados hermanos. Por último, algunos mandamientos últimos de Cristo a sus discípulos y creyentes después de su resurrección, antes de subir al cielo. En el libro del Evangelio de Lucas, en el mismo capítulo 24, nos dice la palabra del Señor a partir del 44, dice así: y les dijo el Señor Jesús después de haber resucitado, cuando ya se apareció a todos los apóstoles: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Cuántos quieren que Dios nos abra el entendimiento? ¿Por qué se pierde la humanidad? Porque no entiende la palabra de Dios. Y dice pues, esta generación, esta gente, este pueblo, se pierde, dice la palabra del Señor, porque no tiene conocimiento, peor entendimiento de la palabra de Dios. Pero dice que les abrió el entendimiento para que entiendan lo que está escrito en la palabra. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, como dijo, y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, porque ahí fue donde apareció para luego subir al cielo. Y a vosotros sois testigos de todas estas cosas, les dice. Claro, ahora somos testigos de que en nuestras vidas Dios ha obrado, nos ha salvado, nos ha sanado de tanto mal, oh bendito Dios. Y aquí que yo enviaré la promesa de mi Padre. ¿Cuál será la promesa de mi Padre? El Espíritu Santo. Una vez que aceptamos a Jesucristo, Jesucristo viene a morar por medio del Espíritu Santo. El que no tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, no es de Cristo, dice el apóstol Pablo en Romanos. He aquí que yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en esta ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder del Espíritu Santo que viene de lo alto. Y lo último dice, y luego lo sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo a sus apóstoles y a todos los que estaban ahí para despedirlo. Y aconteció que, bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y un día estaremos también nosotros. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen? Gloria a Dios. Cristo resucitó. Bendito sea el Señor. Así que
Nuestra fe no es vana, nuestra esperanza no es vana. Bendito sea el Señor. Y ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con tristeza. No, con gozo, dice aquí. Gozo. Eso es lo que da el Señor. Él es nuestra esperanza. Nos da amor, gozo, paz. Bendito sea el Señor. Y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén, dice. Amén quiere decir así sea. Así tenemos que estar. Adorando, bendiciendo a nuestro Dios y esperando la venida gloriosa. Vamos a dar gracias a Dios y a orar a nuestro Padre. Quiero pues invocar a Dios en esta vez por las votaciones que en nuestro país se va a dar el domingo 11 para un nuevo gobernante. Y aquí en la palabra de Dios dice que todos los hijos de Dios, los creyentes, debemos de estar orando, clamando al Señor para que Él sea que ponga la persona que va a regir este país. Bendito sea el Señor. Vamos a darle gracias. Bendito Padre, Señor Dios. Gracias, Señor, por el triunfo de la tumba. La tumba no te pudo contener, Señor Jesús. Y resucitaste con poder, para que asimismo cuando nosotros muramos y este cuerpo quede en la tumba, saldrá un nuevo cuerpo, dice tu palabra, el cuerpo que tú le des, inmortal y incorruptible, bendito Dios, para siempre estar contigo, Padre bueno. Bendito Dios, gracias por tu palabra, gracias por la fe que tú nos has dado, bendito Dios. Bendito Señor, te rogamos por nuestra patria, por nuestro Ecuador, que es un paraíso en la mitad del mundo, el paraíso de Dios en la mitad del mundo, bendito Dios, como oro todos los días, bendito Señor. Padre Santo, solamente que está empañado por el pecado, la maldad, la corrupción, oh bendito Dios, por eso también vienen las enfermedades, producto del pecado, dice tu palabra, las enfermedades y todo, bendito Dios. Padre Santo, pero en medio de todo eso, estamos por elegir un nuevo gobierno. Seas tú, bendito Dios, que eres el Rey del cielo y de la tierra y de todas las naciones, y que tú pones y quitas gobiernos. Oh bendito Dios, seas tú mismo conduciendo, Padre Santo, para que este Ecuador tenga un gobierno que sea puesto por ti, bendito Dios, que tenga temor de Dios y que haga las cosas conforme a lo que tú lo dices, bendito Padre Señor, para tener un tiempo, un gobierno pues en el cual podamos con libertad movilizarnos, trabajar y hacer muchas cosas hasta cuando tú vengas, bendito Dios. Padre bueno, gracias por este precioso día. Bendice, Señor, a todos mis hermanos, a mis hermanas de la iglesia del cuerpo de Cristo, a todos mis amigos, a mis familiares, a todas las amistades y vecinos. En el nombre de Cristo, oro por ellos todos los días y bendigo, Señor, a cada uno de todos ellos. Bendice, Señor, oh Padre, por esas personas que están muriendo en las clínicas y hospitales, oh Dios. Redargúyelos, Señor Espíritu Santo, para que ellos reconozcan que son pecadores y pidan perdón y no partan a la eternidad sin Cristo. Oh bendito Dios. Y si no, también rescátalos, sánalos como lo estás haciendo algunas personas. Estás escuchando la oración, bendito Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios siga bendiciendo, mis amados hermanos. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá.